Ya, ahora sí. Chicas, chicos, les doy la bienvenida. Buenos días. Les doy la bienvenida a Edwin, Cristóbal y Julieta y prontamente las personas que vayan llegando a conectarse. Hoy día hay varias cosas que revisar. Primero, hoy día es la prueba recuperativa para quienes faltaron a la prueba y justificaron debidamente. Hasta ahora, el listado de personas que justificaron a través de las secretarias o a través de mí en el caso que sean problemas técnicos. Recuerden que todo lo que es problemas laborales y médicos son con las secretarias y todo lo que son gajes técnicos, conexión a internet, problemas con el computador, cosas así, se ven conmigo, pero se ven en el mismo momento. Hasta ahora tengo en la lista de justificados a Edwin Anasco, Janus Brito y Julieta Fuchs. Entonces, esas personas estarían dentro de la prueba recuperativa. ¿Dónde está la prueba recuperativa? Les voy a mencionar ahora. Janus, buenos días. Hoy día llegaste justo cuando lo estaba mencionando. Te toca rendir la prueba recuperativa. Deja... broma. Ya, ahora sí. Janus, justo te estabas conectando. Y tú sí tienes que dar la prueba recuperativa. Entonces, Julieta, Edwin, Janus van a pruebas J. Cálculo diferencial justificados. Si mal no recuerdo, están ustedes tres habilitados. No, solamente hay dos. Janus, Julieta, falta Edwin, Caro. Tuvimos que esperar hasta el tema de las secretarias para que tú pudieras estar justificado. Y eso demoró un poco. Ya. Ahí está habilitada la prueba para ustedes. Durará media... ¿Qué onda la conexión hoy día? Ya, ahora sí. Prueba 1 para los justificados ya está habilitada. Edwin, acabo de habilitar para ti porque se había demorado debido al tema de la conexión. Ok, profe, muchas gracias. Una duda, ¿me estoy cayendo a cada rato yo o todos se están cayendo? Buenos días, profe. Ya, ahí yo derechamente puse la internet del celular porque si no, no va a funcionar. Entonces, ya. Bueno, en todo caso, Blackboard ha tenido muchos problemas. Ayer tuvo muchos problemas, se caía cada rato. Así que hoy día capaz que pase lo mismo. Entonces, la prueba recuperativa ya está habilitada para quienes justificaron. Y ahora sí le doy la bienvenida a las demás personas que estuvieron llegando, Cristóbal y Pamela también. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que vamos a avanzar? Vamos a avanzar con las reglas de derivación. Les aviso también que en material de apoyo subí dos PowerPoint. Uno que explicaba la materia que vimos en la clase pasada, todo lo que involucraba el concepto de las derivadas, la definición, y un segundo PowerPoint que tiene que ver con los operadores. Los operadores es lo que vamos a ver hoy día y esto es con lo que vamos a trabajar hoy. En esencia, vamos a trabajar con cómo derivar cuando hay operaciones dentro de las funciones. Vale decir, números multiplicando o dividiendo, cuando hay sumas de funciones, restas de funciones, multiplicaciones o divisiones de funciones. Entonces voy a revisar este PowerPoint bien rápido, cosa que veamos de qué trata la materia, para después empezar con los problemas.
Entonces, en material de apoyo está este segundo PowerPoint que es el que ocuparemos hoy. Solamente para comenzar, para pasar la materia. Estos PowerPoints son bien sencillos y son de conceptos. La idea no es demorarse más de 15 minutos en esto. Es solamente para ir viendo los conceptos básicos. ¿Ya? Por cierto, y esto era lo que les decía en un principio, no estoy muy bien de la garganta y de hecho me fui a hacer un PCR hace 2 días porque me agarró una gripe súper fuerte, a pito de nada y creo que es COVID, no lo sé. Pero hoy día iban a llamarme del spam para ver los resultados, si es que es negativo o positivo. Así que si suena mi celular es por una razón de fuerza mayor y voy a tener que contestar. Generalmente no lo hago. Generalmente dejo mi celular en silencio, pero hoy día sería la excepción. Ya, entonces, trabajaremos con este PowerPoint. Este PowerPoint nos va a permitir entender un poquito más de qué tratan las operaciones de las derivadas. Cómo derivar cuando hay operaciones dando vuelta. Sí, te doy la bienvenida, que estás justo llegando. Llegaste justo para comenzar la clase. Este PowerPoint está en material de apoyo y con él trabajaremos, buenos días, trabajaremos hoy. Trabajaremos por menos al principio, por lo menos. Y esto para explicar un poco de qué trata derivar cuando uno está trabajando con operadores dando vuelta. Primero, un repaso de lo que teníamos antes. Recordar siempre la materia que estábamos viendo. Cuando uno trabaja con la función lineal, existe un concepto llamado pendiente. La pendiente es el número que acompaña al x. Las funciones lineales son todo aquello que tenga y igual a un número por x más otro número. El número que acompaña a la x se le llama pendiente y te indica cómo va cambiando la función. Te indica si es que va aumentando o disminuyendo dependiendo del signo. Y también te indica en cuánto aumenta o en cuánto disminuye. Si es que aumenta, si es que lo hace de 3 en 3, de 5 en 5, o en el caso que disminuya, que sea un número negativo, de cuánto en cuánto va bajando. Todo esto por cada un paso en X. Si X corresponde al tiempo en días, sería que aumenta de 3 en 3 por cada día. Si es que X representa los años, entonces aumenta de 5 en 5 por cada año. Si es que X representa cada eh, número de cajas que construye una fábrica, entonces los costos disminuyen en 4 pesos por cada caja, por ejemplo. Pero siempre es por cada un X. En el caso de la pendiente, es un concepto bien genérico porque la función lineal en sí es bien genérica. Es una línea recta que va subiendo o va bajando y que no cambia su comportamiento. Entonces, bien útil para indicar comportamientos básicos. Resulta que uno no siempre va a tener aquello. Resulta que algunas veces tú vas a tener otro tipo de comportamientos, como es cualquier otra función en realidad. Cuando uno trabaja con cualquier otra función, es cuando empiezan a aparecer comportamientos diferentes de acuerdo a la posición en donde estás. Disculpen. Chris. Disculpen. No me llegó ningún correo de las secretarias con tu nombre. En ningún momento llegó un correo, entonces no sé qué pasó. Por eso no te adjunté dentro de la lista de alumnos justificados. Y claro, el primer correo que enviaste, cuando me diste las opciones a los correos que estaba escribiendo, estaba mal, ¿cierto? Pero después te volví a mandar un correo con el tema del correo oficial
y nunca tuve respuesta de correo de las secretarias. El martes 28 te mandé un correo. Pero es que aún no me ha llegado nada, no me ha llegado información. Si no me dan la información, no puedo hacer rendirte la prueba recuperativa. Hasta que no me envíen información, te voy a pedir que vuelvas a enviar el correo y apenas las secretarias me respondan, ahí yo puedo tomarte una prueba recuperativa en otro momento, pero si las secretarias no me responden, yo no puedo justificar. Yo solamente puedo justificar todos los problemas que sean por acceso de conexión o problemas con el computador o conexión a internet, cosas así. Pero todo lo que son otro tipo de problemas los ven las secretarias. Y esto va para todos los profesores, por cierto. No es solamente conmigo. Todos los cursos de matemática o de programas transversales que son en línea funcionan así. Recuerda, Chris, que el correo es el siguiente. El correo, con un guión bajo entre medio. Entre secretarias y pebes puse hay un guión bajo. Entonces, continuando con esto, la idea es que en la función lineal, el cambio siempre es el mismo. Si en algún momento aumentó de 3 en 3, siempre va a aumentar de 3 en 3. Esa es la gracia de la función lineal. El tema es que con cualquier otra función no va a ser así. Dependiendo de dónde estás parado, si estás al principio, tu comportamiento va a ser de una manera, está aumentando de cierta manera. Pero si estás parado en otro lugar, el comportamiento va a ser diferente porque la situación ha cambiado y ahora está disminuyendo. Y si estás parado en un tercer lugar, el comportamiento es aún diferente del principio, porque ahora está aumentando, pero está aumentando mucho más que antes. Entonces voy a tener diferentes comportamientos en diferentes momentos. Tenemos que ser capaces de identificar cómo cambia la función en cada momento. Y eso es la derivada. La derivada te va a indicar cómo cambian las cosas en cada momento. Cómo cambia una función en cada momento. Entonces, para cada función, nosotros vamos a construir una derivada. Todas las funciones son diferentes, entonces todas las derivadas van a ser diferentes. Una función diferente, una derivada diferente. La derivada va a ser una segunda función. Ya habíamos visto ciertas reglas para construir estas cosas. Primero, para derivar potencias. Habíamos visto que si tu fórmula era de una manera potencia x elevado a algo, su derivada va a continuar siendo una potencia, pero va a estar acompañado por un número que va a estar multiplicando. Lo que antes era el exponente va a bajar y va a terminar multiplicando. Si estaba elevado a 4, significa de que va a aparecer un 4 dando vuelta. Si comenzaste con una potencia, vas a continuar con una potencia, pero ahora va a ser un exponente un poquito más pequeño. Si antes estaba elevado a 3, ahora va a estar elevado a 2. Si antes estaba elevado a 10, ahora va a estar elevado a 9. Va a estar una unidad más pequeña. Entonces, como ejemplo, teníamos x elevado a 4. Su derivada, que se anota como f', este símbolo indica que está derivando, sería derivar toda esta escritura. Ocupo esta regla. El 4 que estaba acá arriba baja y multiplica. Y va a multiplicar otra potencia, que ahora va a ser un exponente más pequeño. Si antes estaba elevado a 4, ahora va a terminar estando elevado a 3. Entonces, la derivada de x elevado a 4 corresponde a 4 por x elevado a 3. Esta fórmula, la derivada, nace a partir de esta fórmula original. Entonces vamos a tener dos funciones. La función original f y su derivada f'. Entonces, evaluemos para ver qué es lo que estamos teniendo. Porque lo ideal también es empezar a evaluar estas cosas y ver qué es lo cómo se interpreta. Si tú tomas la función original y evalúas, por ejemplo, en x igual a 2, entonces por inventar podría haber sido cualquier número, reemplazo el x y voy a tener un resultado. Si tú evalúas en la función original,
tú vas a tener cuánto vale la función, cuánto es el resultado. Y esto es lo que ustedes obtenían en álgebra. En álgebra, esto era lo que hacían. Tenían una función, sustituían el x y ¡pum!, te daba un resultado. Ahí se viene conectando Jonathan, le doy la bienvenida. Al contrario, tú evalúas en la derivada, tendrás otra cosa. Si tú evalúas en la derivada, vas a de evaluar, reemplazar el 2, te va a dar un número. Más que cambien los números, los resultados te van a cambiar porque estás trabajando con otra función. Ya no estás trabajando con la misma escritura, ya no es x elevado a 4, ahora es 4 por x elevado a 3. Entonces el resultado va a cambiar y el significado también va a cambiar. No es solo que el valor numérico sea diferente, sino que ahora estos números representan otras cosas. Si tú evalúas en la fórmula, y esto es con lo que quiero que se queden, porque esto es súper relevante, si tú evalúas en la fórmula, obtienes el resultado, cuánto vale en el momento. Si tú evalúas en la derivada, obtienes el cómo cambia la función en ese momento. Al evaluar en las derivadas, tú vas a obtener la tasa de cambio. Tú vas a obtener el cuánto va aumentando. El comportamiento por lo menos en un instante, en x igual a 2. Si tú evalúas en otro momento, por ejemplo, en x igual a 1, este resultado va a ser 4, y ahí la función en x igual a 1 va a ir cambiando de 4 en 4. Dependiendo de dónde estés parado, te van a dar cambios diferentes. Entonces no estás teniendo todo el comportamiento, solo estamos calculando el comportamiento en un puro momento. Sin embargo, esta fórmula te permite encontrar el comportamiento en cada momento, basta con evaluar en diferentes x. Claro, no es que siempre aumente de 32 en 32. Eso es la función lineal. Pero ahora vamos a tener otra función. De hecho, si evalúo en x igual a 5, por ejemplo, 5 elevado a 4 es 25, eso es 625 si mal no recuerdo. Si uno estaría evaluando en 5 acá, 125 por 4, eso es 350 y eso es 700. Entonces, en otro momento la función cambia de otra manera. Ese es el tema, que la derivada, así como la función tiene diferentes valores en diferentes momentos, también va a ir cambiando de manera diferente. En algún momento va a cambiar de forma diferente a otras maneras. Porque, insisto, está cambiando de manera diferente. En un principio aumenta, después disminuye, después aumenta. Aquí yo estoy trabajando con una función que siempre aumenta, pero cada vez aumenta más. Aquí aumenta de 32 en 32, pero un par de pasos después aumenta de 700 en 700. Entonces voy a tener diferentes comportamientos en diferentes momentos. Y eso es lo que te entrega la derivada. Te entrega el comportamiento en cada momento. ¿Cómo lo obtienes? Sustituyendo los x en la derivada, evaluando, tomando esta fórmula y viendo cuánto vale cuando x vale 1, cuando x vale 5, cuando x vale 10. Había otra fórmula que también habíamos analizado, y era cuando trabajábamos con funciones constantes. Si yo tengo un número y estoy intentando derivar ese número, por cuestiones de lógica, el número siempre va a ser el mismo número. Si yo tengo el número 30, el 30 siempre va a ser 30. Aquí en la quebrada de la G. Entonces no tendría por qué cambiar.
Entonces, ¿cuánto va a cambiar? No va a cambiar. Se va a mantener estable, estático, fijo. No va a cambiar. Entonces, el cambio va a ser nulo, va a ser cero. En otras palabras, si tú tienes una función, por ejemplo, una función igual a 8, la derivada de esta función va a ser la derivada de un número y eso va a ser cero, ya que la función no está ni aumentando ni disminuyendo, sino que se mantiene en el mismo valor. Y las derivadas te indican cómo cambian las cosas. Entonces, al ser un número fijo siempre va a valer lo mismo. Luego, el cambio que va a tener es nulo. Su cambio va a ser cero. Su derivada va a ser cero. O sea que en algún momento la función va a ser 8 y no va a cambiar. Cuando x sea 2, la función vale 8. Cuando x sea 2, la función no va ni a aumentar ni a disminuir, sino que se va a mantener fija en ese valor porque es un número fijo. ¿Se va entendiendo esto? ¿Se va agarrando el hilo del concepto? Perfecto. Esta materia se ve rara, porque tiene un montón de fórmulas dando vueltas, pero en la práctica les prometo que es súper sencillo. Y de hecho esto es lo más relevante a mi juicio de matemáticas, que no es solamente encontrar una fórmula para poder relacionar cosas, sino que además ver cómo cambian las cosas. Y esa es la mayor diferencia con respecto a álgebra. Ahí se viene conectando Catalina, le doy la bienvenida. Cintia, no recuerdo si te saludé, si es que no fue así, lo hago ahora. Pablo también no lo alcancé a saludar, le doy la bienvenida. Entonces, ya, bueno, te saludo de nuevo, porque ¿por qué no? Sí. Buenos días. Hasta ahí es fácil. Hasta aquí es recordar lo que estábamos viendo. Recordar que diversas fórmulas van a tener diferentes derivadas. Y de hecho, nosotros vimos hartas fórmulas también. Recuerden que en el PDF había un formulario que entregaba un montón de fórmulas para poder trabajar. Era el formulario de derivadas, que también está en material de apoyo, por cierto. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que ahora vamos a complejizar un poco la situación. ¿Qué es lo que pasa cuando hay operaciones dentro de la fórmula que tú quieres derivar? Veamos. Si una función que tú vas a derivar está compuesta por la suma o resta de varias cosas, varios elementos, recuerden que las sumas y las restas separan los elementos. Aquí yo tengo tres elementos, x elevado a 5, x elevado a 3 y un 7. Tengo tres elementos. Entonces el cambio total de la función, de esta función f de x, será la unión de los cambios de cada elemento, cada uno por separado. ¿Cómo los vamos a unir? A través de las mismas sumas y restas. En otras palabras, tengo esta función que está compuesta de tres elementos, dos potencias y un número fijo. Hay sumas y restas dando vuelta. El cambio total de la función f va a ser el cambio del primer elemento, x elevado a 5, más el cambio del segundo elemento, x elevado a 3, menos, mantengo el mismo signo, el cambio del último elemento 7. En otras palabras, tengo que ver cada elemento por separado y voy a respetar las sumas y las restas que aparezcan. Eso es lo que estoy mencionando. ¿Se entiende, cierto? Esta regla es bien intuitiva, no es tan complejo. Si yo tengo algo que está compuesto de varias cosas y yo quiero ver cómo está cambiando este valor total, yo tengo que ver cómo cambia cada una por separado, por una cuestión de lógica. Entonces voy a trabajar con cada una por separado. Ya no estoy hablando de la derivada, ahora estamos hablando de, perdón, el cambio total es lo mismo que hablar de la derivada. Ahí sí. Entonces en vez de hablar del cambio total, yo voy a hablar de la derivada.
La derivada de esta gran función va a ser la derivada del primer elemento más, porque respeto los signos, del segundo elemento, menos la derivada del tercer elemento. Entonces, la derivada va a ser derivar cada... No. Va a ser derivar cada una de estas cosas por separado. Derivo cada potencia y el número por separado, manteniendo y respetando los signos. Si habían sumas y restas, se mantiene la suma y restas. En el caso de los dos primeros elementos son potencias, entonces se van a comportar como una potencia. Vale decir, el exponente el elevado a 5 va a bajar y se va a convertir en una multiplicación y va a multiplicar una potencia que es un exponente más pequeño. Ya no va a estar elevado a 5, ahora va a estar elevado a 4. Se va a obtener un 5 por un x elevado a 4. Y en el caso del segundo elemento, que es un x elevado a 3, el 3 que está acá arriba va a bajar multiplicando, va a aparecer un 3 por algo, y ese algo va a ser una potencia que ya no va a ser x elevado a 3, va a ser un x elevado a 2. Estamos usando las reglas de la potencia. Por última parte, el 7 es un número fijo. Entonces, como es un número constante, fijo, no va a cambiar, su derivada, su cambio es 0, porque no va a estar cambiando, se va a mantener en el mismo lugar. Hago las operaciones pertinentes de las exponenciales. El restar 0 no genera ningún efecto, entonces voy a tener esta gran función que va a ser la derivada. Y teniendo estas funciones puedo volver a los mismos ejemplos de antes. Puedo empezar a reemplazar para ver qué es lo que tenemos. De nuevo, por ejemplo, en x igual a 2. Aquí ocupé x igual a 2 porque el cálculo es sencillo y para no tener resultados tan grandes. ¿Sí? Solamente me interesa que vean la diferencia de evaluar en la función y en la derivada. Si yo llego y tomo la función original y evalúo en x igual a 2, te va a dar 33. Entonces, cuando x es igual a 2, la función tiene por resultado 33. Si tú tomas la derivada y calculas, evalúas qué es lo que pasa en x igual a 2, tú vas a tener 92. Y esto significa que la función original, aquella, la función f, no la derivada, la función f, aumenta de 92 en 92. De hecho, acá debería de haber dejado escrito eso. La derivada no aumenta. La derivada te indica cómo cambian las cosas. Es la función original la que va cambiando. Aquí también debería haberlo agregado. Voy a volver a subir este PowerPoint para estos cambios que parecieran ser pequeños, pero no lo son. Igual son relevantes. Ese es el problema de trabajar in situ. Bueno, también para serle honesto, el semestre pasado, no, el semestre antepasado tuve cálculo, pero trabajé solamente con esta pizarra virtual con la que hacemos los ejercicios. Lo que yo tenía eran pantallazos de esta materia, pero estaban pantallazos escritos a mano. De hecho, se los voy a mostrar para que entiendan por qué estoy haciendo este PowerPoint. Con ustedes estoy inaugurando este PowerPoint. Antes tenía esto. Tenía acá, derivadas, operadores. Tenía esto así con dibujitos a mano. Pero encuentro que es más Kuma. Con un PowerPoint se ve mejor. Y aquí estoy haciendo el mismo efecto, de hecho. Estoy haciendo el mismo concepto.
La derivada, suma y resta. La derivada indica cómo cambia una función. La suma y resta separan a los elementos. El cambio de la función es el cambio de cada elemento por separado. Eso es básicamente lo mismo. Pero encuentro que en PowerPoint queda mejor y ahí lo puedo replicar para todas las clases, para todos los cursos. Bueno, este es el problema de tener que trabajar con una plataforma nueva. Que uno tiene que rehacer el material para todo y después no sé si esto servirá para las clases en pizarra. Ojalá que sí, pero da lo mismo. Lo vamos a ver después. Entonces, ya, hasta acá se entiende esto, ¿cierto? Que con suma y resta, en esencia, lo que tú tienes que hacer es derivar cada elemento por separado. ¿Se entiende esa parte? Ya, maravilloso. Solo que quería saber si es que entendía. No es tan difícil esta parte, insisto, es bien sencillo. Pero igual quiero que esté claro todo esto. ¿Qué pasa cuando hay un factor dando vuelta? Cuando hay un factor, me refiero cuando hay un número que está multiplicando o dividiendo algo. Por ejemplo, aquí hay un número que está multiplicando a la potencia. Y en el siguiente caso hay un número que está dividiendo a la potencia. Eso es un factor. Un factor es un número que está afectando la situación, que puede ser ampliando o disminuyendo, dependiendo de si está multiplicando o dividiendo y dependiendo de si es mayor o menor que 1. Entonces, vamos por partes. El caso más sencillo es cuando estamos trabajando con una multiplicación, cuando hay un número multiplicando las cosas. Hay una, Felipe creo que fue el último en entrar, le doy la bienvenida. Si una función está siendo multiplicada por un número, como es en este caso, 3 por una potencia, entonces el cambio total estará amplificado por ese número, ese mismo número. Me explico. Si algo está multiplicado por 3, entonces su resultado va a estar amplificado por 3 y su cambio también va a estar multiplicado por 3. Si algo es 3 veces más grande, entonces todo se va a amplificar por 3. Si esto estuviera multiplicado por 5, entonces el resultado sería 5 veces más grande y el cambio también sería 5 veces más grande. Entonces habría un 5 dando vuelta. En otras palabras, si hay un número multiplicando a estas funciones, todo se va a amplificar en la misma cantidad. Si algo está siendo multiplicado por 2, entonces todo va a quedar al doble. El resultado de la función y el cambio de la función. Si algo está multiplicado por 4, todo se va a estar cuadruplicando, tanto el resultado como el cambio de la función. Tipo, si algo está siendo multiplicado por 3 y en un principio, escuchen lo que voy a decir, si algo estaba siendo multiplicado por 3 y en un principio aumentaba de 2 en 2, entonces ahora va a aumentar el triple. En vez de 2 en 2, va a aumentar de 6 en 6. 3 por 2, 6. ¿Se entiende esa lógica, cierto? Si algo está multiplicado por un número, todo va a aumentar, incluido el cambio. Todo va a estar triplicado. Me imagino que se entiende 6 porque el cambio, 2, multiplicado por 3, 2 por 3, 6. Entonces, si es que está triplicado, todo va a estar triplicado. Entonces, la derivada también va a ser 3 veces la derivada de x elevado a 4.
No necesito ver todo esto como una gran multiplicación. Me basta con preocuparme de esta potencia, de ver cuánto es su derivada, y después todo ese cambio multiplicarlo por 3. Porque ya sé que el cambio total va a ser 3 veces el cambio de x igual a 4. En otras palabras, cuando tengas algo de esta índole, tú vas a estar derivando y el número 3 va a salir de la derivada y va a quedar afuera. En otras palabras, tú solamente te vas a preocupar de derivar aquello que tenga la letra X. Eso es lo que estoy diciendo. El 3 va a salir y va a quedar afuera, porque cuando uno sale, queda afuera, afuera de la derivada. Entonces ya no va a estar bajo el efecto de la derivada. La derivada solamente va a trabajar con la potencia que quedó dando vuelta. Se trabaja como potencia y al final tú haces todas las multiplicaciones que te queden dando vuelta. ¿Ya? Ahí viene conectando el ISET, le doy la bienvenida. Estamos trabajando con el PowerPoint de material de apoyo llamado derivadas operadores. Entonces, si yo evalúo en 2, de nuevo estoy evaluando en 2 solo por tener un ejemplo. Si tengo la función original, 3 por x elevado a 4, y evalúo en 2, te va a dar 48. Entonces la función original vale 48. Si por otra parte yo tomo mi derivada y evalúo en 2, voy a obtener 96. Entonces la función original aumenta de 96 en 96. Pero aquí lo que quiero que entiendan es lo siguiente, que los números no son afectados por las derivadas. Cuando los números están acompañando alguna función, ya sea multiplicando o derivando, el número queda afuera. El número sale de esta derivada y no es afectado por la derivada. La derivada solamente va a afectar lo que va a cambiar, solamente va a afectar las potencias. ¿Se entiende este concepto? ¿Esta regla? Perfecto. Por una cuestión de lógica, si una función está dividida por un número, entonces el cambio total de esta función estará simplificado por ese mismo número. Y esto es como la misma idea. Si ahora estoy dividiendo por 5, entonces todo va a quedar reducido en un quinto. Los resultados van a ser un quinto de lo que eran antes, si es que no hubiera el 5. Y el cambio también va a ser un quinto de lo que cambiaba antes. En otras palabras, cuando tú derives algo que esté siendo dividido por un número, la derivada solamente se va a enfocar en la parte con la x y el número va a quedar afuera. El número simplemente va a salir y tú te vas a preocupar de derivar solamente aquello que tenga número. De hecho, esto es lo mismo que la multiplicación porque las divisiones pueden ser leídas como multiplicaciones. Yo puedo hacer este cambalache de una a la otra sin ningún problema, porque una división es lo mismo que multiplicar por 1 partido por el número. Y esto es por una cuestión de lógica, tipo x elevado a 4 partido por 5 es lo mismo que x elevado a 4 por 1 partido por 1 por 5. Esto es lo mismo que x elevado a 4 partido por 1 multiplicado por 1 partido por 5. Y eso es lo mismo que x elevado a 4 por un quinto. Entonces, por las operaciones de multiplicación entre fracciones, yo puedo construir una división y transformarla en una multiplicación. Entonces los pasos termino con el mismo resultado, pero esto es un poco más complejo. La regla más genérica es que el número que está dividiendo va a salir de la derivada y ahora no va a estar siendo derivado y tu derivada solamente va a afectar aquello que tenga la letra x. Así es más fácil de entender esta regla. Me voy a demorar mucho en eso, así que... Entonces,
cuando la función sea igual a cuando esté evaluando en 2, aquí solo para reforzar la idea, si tú evalúas en la función, tú vas a tener cierto resultado y te va a indicar cuánto vale la función. Si tú evalúas en la derivada, lo que te va a indicar eso es cómo cambia la función. En este caso está aumentando de 6,4 en 6,4. Ojo que en todos estos ejemplos hemos tenido derivadas positivas. Significa de que en todos estos ejemplos la función va aumentando. Y es porque he trabajado con funciones sencillas, con potencias. En los próximos problemas que tendremos una combinación de cosas, puede que tengamos resultados negativos, puede que entre medio me den resultados negativos y ahí la función disminuye. En el caso de que tenga resultados negativos. Pero como aún no tenemos eso, no me voy a preocupar de eso aún. ¿Ya? ¿Se va entendiendo esta regla de los factores? De que cuando estás multiplicando por un número, tú sacas el número de la derivada y te preocupas solo del x. Y cuando estás dividiendo por el número, te preocupas solo de dividir aquello que tenga la x y el número te queda afuera. ¿Se va entendiendo esta regla? ¿O aún está medio raro? Ya. ¿Se está entendiendo? Veamos si está entendiendo. Deriven ustedes la siguiente función. Siempre es igual en división, fracción. Todo esto es si es que está siendo dividido por un número. Si es que está siendo dividido por un número. Si es que lo que está abajo no es un número y en vez es una función, así como el logaritmo de x, por ejemplo, ahí se trabaja de otra manera. Y eso es lo que viene después de hecho, que es lo que pasa cuando estamos multiplicando funciones o dividiendo funciones. Hecho, multiplico funciones o cuando divido funciones. Ahí se trabaja de otra manera. Yo lo que estoy viendo es qué es lo que pasa con un factor numérico. Cuando aquello que tú estás dividiendo es un número. O cuando estás multiplicando por un número. Es el caso más simple. Vamos a ir complejizando todo esto. Vamos a culminar cuando tenemos funciones dentro de las funciones. Cuando tenemos composición de funciones, y ahí se ocupa la regla de la cadena. Pero eso lo voy a ver o al final de esta clase o la próxima clase, derechamente. Entonces, deriven ustedes esta fórmula, esa función. Esto es una mezcla de todas las reglas. Contiene sumas y restas y también contiene multiplicaciones y divisiones de números. Entonces va a tener un poco de todo. Háganlo ustedes, quiero ver cómo les va. Trabajen ustedes con este problema. Les voy a dar un par de minutos.
Entonces, me imagino que al menos comenzaron con esta primera parte, que era aplicar las reglas de las sumas y restas, ¿cierto? Esta notación de corchete es súper útil porque así al tiro tú vas viendo qué es lo que estás derivando. Tú vas a derivar todo lo que está dentro del corchete. Y aquí la primera regla con la que uno tenía que toparse es que todo esto corresponde a la suma y resta de tres elementos. 1, 2, 3. Ah, pero profesor, hay un 2 y una potencia dando vuelta, otra potencia y un 3 dividiendo, entonces son cosas diferentes. No. Ojo con esto, y este es el primer detalle importante. Las sumas y las restas separan elementos. Yo tengo tres cosas acá. Una potencia acompañada de un 2 y una potencia acompañada de un 3. Que haya un 2 multiplicando o un 3 dividiendo da lo mismo. Yo lo que tengo son tres cosas dando. Las sumas y las restas separan a los elementos, mientras que las multiplicaciones y las divisiones unen a las cosas. El 2 y el x elevado a 5 están unidos como un solo elemento. El x elevado a 3 y el 3 que está dividiéndolo están unidos dentro de un solo elemento. Ojo con eso. Aquí yo tengo tres cosas, separadas por un más y por un menos. Entonces lo primero que tenemos que ocupar es la regla de las derivadas cuando hay sumas y restas. O sea, trabajar con cada uno de estos tres elementos por separado. Después, ¿cuál es el paso siguiente? Chicas, chicos, ¿cuál es el paso siguiente? Ahora que ya está separado en tres derivadas más sencillas, en vez de derivar algo gigante, estoy derivando tres cosas más pequeñas, estoy yendo el problema por partes. Ya trabajé con las sumas y restas. El paso siguiente, por una cuestión de lógica, es continuar simplificando las cosas. Y ahí es donde entra la regla de los factores, en particular con las dos últimas derivadas. Esta derivada está casi lista, la primera. Lo único que me falta es derivar. Pero estas dos derivadas yo puedo aún simplificarlas más. Lo que estoy haciendo es deshacerme de todo lo que no me afecte para dejar esto lo más simplificado posible. En el caso de esta segunda derivada, tengo un 2 que está multiplicando a la potencia. Ese 2 puede salir de la potencia y quedar derivando solamente la potencia y el 2 quedar sin efecto. Lo mismo puedo hacer con el 3 que estaba dividiendo. El 3 puede salir para afuera, valga la redundancia, de la derivada y solamente derivar el x elevado a 3 y dejar todo eso siendo dividido por 3. Y ahora que está todo lo más simplificado posible, no es tanto para que queden igual, sino que estoy intentando deshacerme de todo lo extra, al punto de llegar a una escritura en donde ahora sí ya no puedo simplificarlo más. Lo transformé de derivar algo muy grande a derivar tres potencias. Y ahora sí tengo que empezar a derivar. Lo que hice fue deshacerme de los números que me estaban molestando y enfocarme de ver qué es lo que tengo que derivar. Entonces tengo que derivar cada elemento por separado y además deshacerme de estos números que por un momento me están molestando. Porque al final no van a afectar en la derivada, van a afectar en el resultado final. Pero acá yo igual voy a tener que derivar esta potencia, sí o sí. Entonces el 2 sale y te quedas y solamente derivas la potencia. Aquí lo mismo, yo igual voy a terminar dividiendo por 3. Entonces tomo la potencia, la derivo y todo eso lo voy a dividir por 3. Estoy ordenando el problema. Y ahora que ya no puedo
prepararme más, ahora sí empiezo a derivar. Cada una de estas potencias se trabaja con la regla de la potencia. El 7 va a bajar y va a quedar multiplicando un x elevado a 6, una potencia una unidad más pequeña. El 5 va a bajar, el exponente va a bajar y va a terminar multiplicando una potencia una unidad más pequeña, x elevado a 4. En este caso, el 3, el exponente, va a bajar multiplicando y va a multiplicar una potencia, un exponente más pequeño, x al cuadrado. Y acá lo último que me falta hacer es llegar y hacer las multiplicaciones que quedaron dando vuelta, o las divisiones numéricas que quedaron dando vuelta. El 2 por 5 y el 3 partido por 3. 2 por 5 te da 10 y 3 dividido por 3 te da 1. Oh, acá no sé por qué no quedó. Ahí sí. Ahí termina el problema. ¿Consiguieron llegar a esto? O en el caso que no hayan llegado, se dieron cuenta de los pasos que hay que hacer, que no es tan complejo en realidad, así es ir preparándome para dejar todo listo y al final derivar. Vamos a hacer harto de estos problemas porque vamos a trabajar con una pregunta en la guía. ¿Se acuerdan que la clase pasada hicimos una pregunta con una tablita e hicimos harta de esas cosas? Ya, ahora vamos a hacer lo mismo, que son los problemas 5 y 6. Así que crean 5, 6 y 7 de hecho. Créanme que vamos a tener harto refuerzo. Ah, ya sí, acá es meter los números que hay dando vuelta. Si tengo un 2 por 5, yo puedo multiplicar eso con la calculadora. Si tengo un 3 dividido por 3, yo puedo dividir eso con la calculadora. Aquí solamente estoy simplificando los números que andan dando vuelta. No les voy a exigir que ustedes factoricen y que simplifiquen toda la escritura. Porque claro, acá yo podría haber factorizado por x al cuadrado. Habría quedado algo de esta manera. Es que uno quisiera ir simplificando. Pero no vale la pena. No quiero que ustedes desarrollen tanto la parte. Quiero que desarrollen esta parte algebraica. Solamente quiero que simplifiquen los números que vayan dando vuelta. O que hagan las multiplicaciones y divisiones numéricas que te queden dando vuelta. Todo lo que es suma, resta y factor numérico. ¿Se entiende? Ya. Veamos la última parte. Cuando hay multiplicaciones de cosas y después divisiones de cosas. Ojo que después de esto voy a dar una pausa, un mini recreo, y ahí vamos a comenzar la clase propiamente tal, porque esto es solamente la parte teórica. De ahí vamos a ver todo el reforzamiento. ¿Ya? Sí, de hecho son las 9:30, así que estamos bien dentro del tiempo. Entonces, lo último que nos falta ver, ¿qué pasa cuando hay multiplicaciones y divisiones? Si hay una multiplicación, si tengo una función que está compuesta por la multiplicación de varias cosas, por ejemplo, una potencia multiplicado por una exponencial, ya no es un número, ahora es una exponencial. Entonces el cambio total será el cambio de cada parte manteniendo las otras partes intactas. Ojo, ya no va a ser tan sencillo como antes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. En esencia, lo que vamos a ir derivando es de la siguiente manera. Voy a ver qué pasa con esta función si es que yo derivo solamente la primera potencia y dejo todo lo demás intacto. Y luego voy a agregar el efecto de tomar toda esta función y derivar solamente la segunda parte y dejar todo lo demás intacto. Entonces, cuando yo esté derivando algo que es una multiplicación,
voy a ver primero qué es lo que pasa con la función cuando yo derivo solamente la primera parte, solamente el x elevado a 4, la potencia, y además, suma, yo tengo que ver qué es lo que pasa con la función cuando yo cambio, derivo, solamente la segunda parte, solamente la exponencial. ¿Se entiende esta lógica? Estoy viendo cuál es el efecto de ir cambiando solo uno de los elementos. Voy a cambiar solo uno de los elementos. Primero voy a cambiar solamente el primer elemento. Voy a derivar solamente el primer elemento. Todo lo demás va a quedar intacto. Después a eso le voy a agregar el efecto de derivar solamente el segundo, la segunda parte. Si esto tuviera una tercera parte, si estuviera multiplicando por otra cosa, yo tendría que además agregar el efecto de cambiar solo la tercera parte. Y ahí uno hace las derivadas correspondientes, ahí tienes que acordarte que la derivada de la exponencial es la misma exponencial, así que ahí no cambia, por eso es que elegí el e elevado a x. Y acá uno puede factorizar porque hay hartas exponenciales dando vuelta. Pero esta lógica, ¿se va entendiendo? En esencia estoy viendo qué es lo que pasa si cambio cada una y dejo todo lo demás intacto. Es que son reglas diferentes, son reglas, sino no son tanto los pasos a seguir. Véanlo de esta manera. Ustedes son del vespertino. Significa que ustedes son por lo menos más grandes que los que están en el diurno, en temas de edad. O sea que asumo que ustedes son autovalentes y ustedes se cocinan la comida y no están con su mamita cocinándole las cosas como son los del diurno, que son básicamente quinto medio. Significa que saben cocinar, o al menos saben preparar un plato de arroz. El arroz depende de la cantidad de agua, de la cantidad de arroz y del tiempo que lo dejas cocinando. Mezclando esas tres cosas, tú puedes tener arroz graneado, arroz pasuchi, arroz refrito, etcétera, etcétera. Si tú cambias solamente la cantidad de arroz, vas a tener un efecto que va a ser diferente a de si tú solamente cambias la cantidad de agua. Si vas probando, un día pruebas con una taza de arroz, 1,5 de agua, 15 minutos. Después al otro día cambias ligeramente la cantidad de arroz. Solamente cambias el arroz, 1,5 tazas, y ves cómo te queda. Después cambias solamente la cantidad de agua. En vez de 1,5, 1,1. Después cambias solamente el tiempo. En vez de 15 minutos lo dejas 20 minutos. Y vas a tener efectos diferentes. Pero vas a ir cambiando cada cosa por separado. Primero solamente cambias el arroz. Después preparas otro plato. Además, preparas otro plato en donde cambias solamente la cantidad de agua. Y después, además, generas otro plato en donde cambias solamente el tiempo de cocción. Entonces ahí uno va jugando con cada elemento. Acá es lo mismo. La derivada, cuando estás compuesto de una multiplicación, es derivar cada cosa por separado. De hecho, como ejercicio extra, esto igual es prudente que ustedes lo tengan en sus cabezas. Otra función. Voy a hacer una función bien sencilla. No, acá x, 2 elevado a x. ¿Cómo te quedaría esto? La idea sería bien similar, en donde tú solamente vas a ir cambiando cada una de las cosas que van apareciendo. Fíjense. Tipo, solamente vas a cambiar aquello que, el efecto de cada cosa por separado.
Entonces, en esencia, lo que estás haciendo es ir cambiando de una en una. Primero, ves el efecto de cambiar una función, una parte de la función. Además, ves el efecto de cambiar la otra parte de la función. Y además, ves el efecto de cambiar solamente la tercera parte. Entonces, estás trabajando con cada comportamiento por separado. Y aquí, obviamente, la función te va a cambiar, aquí te va a quedar 3 por x elevado al cuadrado. Y las otras potencias van a ser todo esto por 2 elevado a x, etcétera, etcétera. Pero se va entendiendo la lógica que hay detrás, más allá del resultado que va a dar esta fórmula, porque no lo voy a calcular ahora porque no quiero perder tiempo en esto. ¿Se entiende el resultado que estamos obteniendo? O el comportamiento en realidad. Eso es lo que quiero que ustedes vean. Entonces, veamos la última regla antes de pasar al recreo. La última regla tiene que ver con la división. Esto queda, cuando tú trabajas con una exponencial, el logaritmo natural de x. Todo eso obviamente se puede factorizar y bla, bla, bla. Pero no me interesa verlo ahora, después lo arreglo en el recreo. ¿Qué pasa con las divisiones? En el caso de la multiplicación yo tengo esta lógica. Si en la multiplicación su derivada va a ser ver cada elemento, derivar solamente un elemento, y después ver el efecto de derivar solamente el segundo elemento. Si tuviera 3 elementos tendría que agregarle el efecto de derivar solo el tercero y así consecutivamente. En el caso de la división es un poco más complejo. En el caso de la división, primero que todo, la división es lo contrario de la multiplicación, ¿cierto? Si es lo contrario, entonces sus resultados también van a ser opuestos. O sea que si antes estaba sumando, ahora también voy a estar restando. Si cuando multiplicas terminas sumando, entonces cuando haces lo contrario, dividir, vas a terminar con las operaciones opuestas, vas a terminar restando. La escritura acá arriba se va a mantener, pero aquí va a haber una resta, así que tienen que tener cuidado con el orden en cómo escriben las cosas. Esto es la parte de arriba de la fracción derivada, multiplicada por lo de abajo, menos la parte de arriba de la fracción intacta, multiplicado por la derivada de lo que está abajo. Por una cuestión general, si tú derivas multiplicaciones, vas a terminar con multiplicaciones. Si tú derivas con fracciones, vas a terminar con alguna fracción. Lo que les acabo de explicar es lo que va arriba de la fracción, pero lo que va a terminar abajo va a ser lo que estaba antes abajo, pero ahora va a estar elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque arriba te quedó la multiplicación de funciones al cuadrado. Esto es una función derivada multiplicada por otra. Entonces tengo una función al cuadrado. Para compensar, se escribe una función al cuadrado abajo. Ojo, que cuando veamos regla de la cadena, yo les voy a demostrar de dónde viene esta fórmula. Cuando veamos regla de la cadena, que va a ser la próxima clase, hoy día tal vez al final, ahí yo les voy a explicar de dónde viene esta fórmula de la división. Por hoy les voy a pedir que se la memoricen, solo por hoy. Ya la próxima clase les voy a explicar de dónde viene. Entonces, si tengo esta división, a modo de ejemplo, y quiero derivarlo, voy a tener que ocupar esta misma escritura, en donde a va a ser el e elevado a x, y b, lo que está abajo, va a ser el x elevado a 4.
Entonces, si yo quiero derivar una fracción, esto me va a generar una gran fracción, en donde arriba voy a tener una regla parecida a la multiplicación, pero con un menos. No, aquí se me había olvidado la comita. La derivada de lo que estaba arriba multiplicada por lo que estaba abajo, menos lo que está arriba multiplicado por la derivada de lo que estaba abajo del denominador. Y todo esto va a estar partido por lo que estaba abajo elevado al cuadrado. Hago las derivadas pertinentes. La derivada de la exponencial es la misma exponencial. Esto es por las propiedades que vimos en las clases anteriores. En el caso de x elevado a 4 es una potencia, se trabaja bien fácil, el 4 que estaba en el exponente baja multiplicando y multiplica una potencia más pequeña. Y acá tengo potencias de potencias, x elevado a 4, todo eso multiplicado al cuadrado, es lo mismo que x elevado a 4 por x elevado a 4. Eso es lo mismo a una gran potencia en donde voy a sumar los exponentes. Y eso es lo mismo que x elevado a 8. En otras palabras, una potencia de una potencia, y esto lo vamos a ver harto, es multiplicar los exponentes. Esto lo vamos a ver harto, por eso es que lo escribo. Y ahí al final te vas a quedar con x elevado a 8 abajo. Y aquí solo por completitud yo puedo factorizar el e elevado a x, que estaba repitiéndose arriba, para escribir menos, y se factoriza. Este último paso no es obligación. Con que ustedes lleguen acá, a mí me basta. ¿Se va entendiendo un poco más esto? Sí, sé que esta regla es un poco rara, lo sé, al principio. Pero se va entendiendo que para diferentes operaciones tú vas a trabajar con diferentes reglas. Solo que me interesa que ustedes entiendan. Ya. En ese caso, recreo. No voy a trabajar todo esto de una. Hemos visto casi una hora de materias y si vemos más se van a quedar muy enredados. Así que recreo de 10 minutos. Son las 9:43, significa que volveremos a las 9:53. Y de ahí continuaremos de largo hasta la parte de la... Ah, van hasta las 10:45, hasta la hora que corresponde. Ojo, que no lo voy a hacer aún, porque hay personas rindiendo la prueba recuperativa. Entonces, cuando terminen de dar la prueba recuperativa, que en esencia va a ser en un rato más, cuando terminen de dar la prueba recuperativa, vamos a ver la corrección de quién se quiera quedar para corregir la prueba 1. Perdón, la corrección de los errores que tuvieron durante la prueba 1. A eso voy. Vemos a las 9:53.